Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar sobre muros, paredes, tabiques, mamposterías o como quieran que lo llamemos, pero creo que todos más o menos sabemos de qué se trata. Y vamos a empezar clasificándolos de acuerdo a su función, empezando por los portantes. Los muros portantes son todos aquellos que tienen la función estructural dentro de la casa. Es decir, que tienen como objeto soportar cargas y transmitirlas a las fundaciones. También en algunos casos, como por ejemplo en los edificios, estos tabiques o muros tienen la función de cumplir la resistencia contra el viento. Bueno, los materiales que se pueden utilizar como para realizar muros portantes, podemos empezar por ejemplo con el ladrillo común, que es el más básico, el ladrillo macizo, que se utiliza para pequeñas construcciones, para pequeñas casas, hasta 1 o 2 pisos. También podemos usar el ladrillo hueco portante, el ladrillo cerámico hueco portante, que también de ese ya se pueden hacer construcciones de 2 o 3 pisos. Después podemos pasar al bloque de hormigón, el bloque de cemento de hormigón, que si lo reforzamos colocando dinteles, ataduras, columnas en los encuentros, podemos realizar construcciones de 3 o 4 pisos. Después ya tenemos para edificios lo que vendrían a ser los tabiques de hormigón armado, a través, digamos, que se realizan con moldes, ¿no? Donde uno vuelca el hormigón y hay armadura adentro. Eso, digamos, pueden tener, digamos, para cualquier tipo de envergadura de edificios. Y después también podemos utilizar el bloque tipo retac, que es hormigón curado en autoclave, que también se pueden construir pequeñas edificaciones, hasta 2 o 3 pisos, si se las refuerza convenientemente. Bueno, después podemos pasar también a los tabiques divisorios, que la única función que tienen es delimitar espacios, es decir, cerrar un ambiente, ya sea para aislarlo visualmente, ¿no? También para aislarlo térmicamente, hidrófugo, ¿no? Obviamente para que no entre el agua. Es decir, solo cumplen una función de delimitación espacial y de aislación visual, térmica, acústica, ¿saben? Para que no pasen los sonidos de un ambiente al otro. Los ladrillos o los tipos de mampuestos que podemos utilizar para este tipo de tabiques divisorios, que obviamente no son portantes, es decir, en una construcción yo lo puedo demoler, digamos, y la casa, digamos, no se me va a venir abajo. Bueno, el ladrillo común se puede utilizar, ya sea el macizo artesanal, o el visto, o el media máquina, o lo que quieran. El ladrillo hueco, no hace falta obviamente que sea portante, el ladrillo hueco cerámico. Después, bueno, el mismo bloque de cemento, también el mismo que utilizamos, o sea, los mismos que utilizamos como muros portantes, también los podemos utilizar como tabiques divisorios. Después acá también podemos utilizar construcción en seco, es decir, paneles tipo Durlock o tipos de yeso, ¿saben? O con placas cementicias o placas de yeso, y también tabiques de madera. Bueno, después tenemos los muros de contención, que también tienen una función estructural, pero resisten cargas horizontales. ¿Saben? Cuando yo tengo, por ejemplo, que sostener tierra o agua o cualquier tipo o líquidos, ¿está bien? O materiales sueltos, voy a utilizar muros de contención, que realizan esfuerzos horizontales. Acá son, digamos, similares a los estructurales, a los portantes, el ladrillo macizo común, el bloque de hormigón, tabiques de hormigón armado, y también en algunos casos se utilizan lo que se conoce con el nombre de gaviones, que son piedras, digamos, tabiques de piedra que se envuelven dentro de mallas metálicas para soportar cargas laterales de tierra. Bueno, acá tenemos un dibujito de lo que podría ser
un tabique de contención soportando el empuje del terreno de acá de un costado. Bueno, ahora vamos a ver a los distintos tipos de muros, pero clasificados de acuerdo a su material. Empezando por el clásico muro de ladrillo común, ¿saben? El que durante décadas y décadas fue el más utilizado para realizar mamposterías. Mamposterías viene de objetos que se colocan con la mano, de puesto con la mano. Básicamente, ladrillos comunes lo podemos separar en tres tipos. El ladrillo común macizo, tipo casi artesanal, que se realiza, bueno, todos los ladrillos se realizan en base a moldes y una materia prima en base de arcilla, que después se cose, ¿está bien? En hornos de alta temperatura, cose de cocción, ¿no? Y bueno, endurece. Los ladrillos comunes, básicos, clásicos, que se realizan casi en forma artesanal, son rugosos, heterogéneos, que tienen una forma bastante irregular, son poco resistentes, ¿está bien? Y digamos, no pueden quedar a la vista porque digamos, que es antiestético. Después podemos pasar, por ejemplo, acá tenemos una foto, bueno, de lo que vendría a ser un ladrillo común estándar, bien irregular. Después podemos pasar a lo que es una categoría un poquito mejor, que ya es el media vista o media máquina, que se le realiza se realiza con industrialización, ya se le hace un pequeño prensado, también que digamos que le mejora las irregularidades. Se puede colocar a la vista, pero le da como una sensación de un poco irregularidad, de rugosidad, y son un poco más resistentes que el ladrillo común clásico. Acá podemos ver una foto, fíjense que mejoró un poco lo que vendrían a ser digamos, los laterales, los vértices, las caras, un poco más lisas, pero sin embargo sigue siendo rústico. ¿Está bien? Ahora podemos ya pasar al ladrillo máquina o el ladrillo vista, que acá sí ya es bien industrializado, bien prensado, bien compactado, para que quede bien lisito. Obviamente, mientras más lo compacto, más aumenta la resistencia, le da como un estilo un poco más refinado. Es una cuestión de gustos, digamos, hay gente que prefiere un poco más rústico, hay gente que le gusta que quede bien lisito. Y fíjense acá cómo las caras no son tan porosas, no son tan rugosas y los vértices están más bien delimitados. Bueno, acá tenemos tres tipos de fotos, digamos, imágenes de muros construidos con ladrillo común. Fíjense acá en el primer caso no queda bien a la vista o queda, digamos, muy irregular. Acá en media máquina ya se puede generar a la vista, acá el revoque está enrasado, el mortero, la toma de las juntas está enrasada, no el revoque, la toma de juntas está enrasada, significa que la junta está a filo del ladrillo, puede ser enrasado o junta tomada, que está como acá, las juntas están un poco más adentro del ladrillo, el ladrillo como que sobresale un poquitito, no sé si se llega a percibir eso en las imágenes, pero fíjense cómo da tres características de muro totalmente diferentes, ¿no? El ladrillo común, media máquina, así como un estilo más rústico, y el vista algo bien delicado, más homogéneo. Bueno, ahora vamos a ver tres tipos de configuraciones de muros, o sea, hay un montón. Podemos empezar, por ejemplo, con el que lleva cámara de aire, que es para muros exteriores, uno de los más clásicos, donde yo tengo el ladrillo común a la vista, hacia el exterior. Un ladrillo común, volvamos un poquito atrás, con respecto a hablar de las medidas, me olvidé de comentar de las medidas, estándar acá en Argentina, un ancho que va entre 11 y 12 centímetros,
un largo de entre 23, 24 y algunos capaz que 25, y de altura 4 o 5 centímetros, tal vez alguno que otro 6, eso depende del fabricante. ¿Está bien? Estas serían las medidas de nuestro ladrillo común, estándar. Bien, volviendo al tema de configuraciones, tenemos acá esta mampostería exterior, un muro exterior, que conformado con un ladrillo visto hacia el exterior, obviamente. Después una cámara de aire. Acá de muro exterior, digamos, del tabique puse de 12 centímetros. Esto como hablábamos antes. Puede ser 11, 12. Después una cámara de aire como aislación térmica, que puede ir entre 3 y 5 centímetros. Acá está especificado como 3. Una aislación hidrófuga, acá marcada en violeta. Después un ladrillo hueco del 8, como para seguir aumentando la aislación térmica y acústica, y además para sostener el revoque hidrófugo. Y pues por último, del lado de adentro, un revoque grueso y fino. Esto nos da una configuración de un muro de 26 centímetros de espesor. Después tenemos un muro que se utilizó durante mucho tiempo como muro medianero o muro portante, el clásico muro de 30 centímetros, actualmente ya no se usa tanto, ¿no? Que está conformado con los mismos ladrillos comunes, puestos 2 en un sentido, 2 en el sentido transversal y 1 en el sentido longitudinal. Tiene un revoque hidrófugo exterior del lado de afuera y además también está protegido por un revoque grueso y fino hacia el lado de afuera, y hacia el lado de adentro también lo revocamos. Esto nos da el clásico muro de 30 centímetros. Y después ya tenemos un muro interior para tabiques divisorios internos de 15 centímetros, que se logra a través del ladrillo de 12 y revoque de ambos lados de 1,5 centímetros. ¿Está bien? Esto es para muros interiores. Bueno, vamos a ver ahora ventajas y desventajas del ladrillo común. Obviamente la primera de las ventajas y la más conocida es su precio, ¿saben? Que es, dentro de todos los tipos de construcción, uno de los más económicos. Después, al ser irregular, el ladrillo común, digamos, si yo compro el ladrillo artesanal o uno, digamos, de poco precio y después lo revoco, no necesito mano de obra muy especializada para colocarlo. ¿Está bien? Tiene una buena aislación acústica, digamos, no es wow, digamos, como que no se va a escuchar nada, pero bueno, comparado con el ladrillo hueco o la placa de yeso, es mejor. Se pueden fabricar ya sea en forma artesanal, con adobe obtenido de la zona, ¿está bien? De hecho se hacen ladrillos con barro y paja, ¿está? Se hacen mezclas, se los deja secar y se puede construir con adobe. Y después tienen una muy buena adherencia con respecto a los morteros, al revoque, y eso hace que cuando yo tenga que construir, por ejemplo, un muro medianero de un edificio, hay gente que prefiere utilizar el ladrillo común, porque después lo pueden cargar más. Se pueden hacer revoques más gruesos, porque tienen una mejor adherencia, y al ser más porosos también es como que hay una unión mucho más fuerte. Después, bueno, como una de las ventajas, el ladrillo visto, el media máquina, le da como una calidez diferente a la construcción, ¿no? Es como estéticamente pueden parecer, y para algunos le parece lindo. ¿Está bien? Bueno, después, como otra de las ventajas que hablábamos antes, tiene una capacidad portante, digamos, para pequeñas construcciones, más o menos relativamente buena. Para pequeñas construcciones, ¿no? No voy a hacer un edificio de ladrillo común. Obviamente el ladrillo máquina, o sea, el vista o el media vista, resiste mucho más que el ladrillo común, pero para pequeñas casas se puede utilizar. Bueno, después de desventajas, la velocidad de construcción es más lenta que la del ladrillo hueco, por ejemplo, o la de los bloques que son más grandes.
porque al ser ladrillos más bien compactos y chicos, lleva tiempo colocar uno por uno. En cambio los ladrillos huecos, por el ladrillo hueco no portante, es liviano, son más grandes, se colocan más rápido. Tienen una más la aislación térmica, al ser compactos, como tienen poco aire, no son tan aislantes como el ladrillo hueco. Al ser irregular, consume más revoque, digamos, todo lo que vendría a ser el material de morteros de asiento para unirlos o para revocar, que el ladrillo hueco. Los ladrillos industrializados, que son bien precisos, requieren menor cantidad de mortero para unirlos, material para unirlos o para revocar, porque no tengo que salvar las irregularidades que tiene el ladrillo común. El ladrillo común, al ser tan irregular, yo después tengo que hacer revoques más grandes. Eso es más costoso. En algunos casos es más beneficioso, como hablábamos antes, por ejemplo, para lograr una mejor adherencia y mayor aislación, una mejor aislación hidrófuga, por ejemplo. Bien, es relativamente pesado, digamos, con respecto al peso específico. Si yo hago un muro de 30, por ejemplo, de ladrillo común, va a ser más pesado que un ladrillo de hueco, de un ladrillo de 25. También a 30 no voy a llegar, pero conceptualmente es más pesado, entonces requiere cimentaciones bases más grandes. Bueno, su construcción consume mucha agua, también así como consume mucho cemento, arena, etcétera, consume mucha agua. Y creo que con eso ya más o menos tenemos. Esperen que acá se me pasó. Ahí está. Bien, pasamos ahora al siguiente tipo de ladrillo, el ladrillo hueco cerámico, el clásico. Actualmente es el más utilizado, mucho más que el ladrillo común. Antes no era así, pero ahora sí, digamos, ganó mucho mercado este tipo de ladrillos, porque es económico, ¿está bien? Tienen orificios que de acuerdo a el tamaño del ladrillo pueden ser, digamos, de 2 hileras, de 3 o de 4. Las clásicas medidas, las medidas estándar acá en Argentina, lo que vendría a ser el alto y el largo es siempre el mismo. Siempre el alto es de 18 y el largo es de 33. Y el ancho varía de 8, 12 o 18. ¿Está bien? Estos orificios, o sea, estos huecos que tienen el sentido longitudinal, sirven obviamente para alivianar el peso del ladrillo, mejora también la aislación térmica y a su vez tiene como unas ranuras, fíjense, en los bordes, en los laterales, que es para mejorar la adherencia del revoque y del mortero, porque si es muy lisa, cuando yo estoy revocando se me cae el revoque, también se me cae el cemento. Bien, bueno, pasamos a ver distintos tipos de configuraciones de los ladrillos huecos. El muro exterior clásico, muy utilizado acá en Argentina para, le diría, el 90% de los edificios, como muro exterior con el ladrillo hueco del 18. Recuerden, todas las medidas de los ladrillos huecos van 18, 18, 33, siempre se dice primero el ancho, después el alto y después el largo. ¿Está bien? Tenemos ladrillo hueco del 8, del 12 y del 18, son los que vimos en la diapositiva anterior. Y los largos 18, 30, alto 18, largo 33. El clásico hueco exterior no portante, también como divisorio, digamos, para interior-exterior, es el hueco del 18, 18, 18, 33, que del lado exterior obviamente vamos a colocar una aislación hidrófuga, acá en violeta. Acto seguido hacia el exterior tenemos el revoque grueso y fino. Y después del lado de adentro también lo revocamos. Esto nos da una configuración de muro de un espesor total de 23 centímetros aproximado. Estos revoques
que dicen 2 centímetros, a veces son 2, 2,5, 1,5, anda por ahí. ¿Está bien? Depende la mano de obra y depende el ladrillo hueco. Bueno, después tenemos el muro interior con ladrillo de hueco del 12, revocado, que nos da un espesor total de 15 centímetros, colocando revoques de 1,5 centímetros de cada uno de los lados. Y después tenemos el muro interior con hueco del 8, que nos da el famoso muro de espesor 10, que es difícil conseguir el espesor 10, porque yo tendría que revocar, hacer un revoque de 1 centímetro de cada uno de los lados. En algunos casos se puede hacer, pero generalmente anda entre 1,5 y 2 centímetros también. Entonces eso nos da un espesor de tabique de 11, 12 centímetros. Esto sin considerar que ninguno de estos muros interiores tiene un revestimiento cerámico. Por ejemplo, para un baño o una cocina, ahí si así fuera, hay que sumarle el mortero de asiento, del cerámico, más el cerámico, el porcelanato que tenga, y eso va a llevar como mínimo 1 centímetro más de espesor. Bueno, estas son las 3 clásicas configuraciones que se utilizan, más utilizadas para el ladrillo hueco. Bueno, vamos a ver ventajas y desventajas ahora del ladrillo hueco cerámico. Como ventajas tenemos también que es económico, y de hecho en la actualidad creo que le gana al muro del ladrillo común. Bueno, todo eso depende si lo voy a revocar o no. Si yo tengo el ladrillo común, media máquina, un media vista, y no lo revoco, es más económico que un ladrillo hueco del 8 revocado. Pero si yo no voy a revocar ni el ladrillo hueco ni el ladrillo común, es más barato el ladrillo hueco. Pero el ladrillo hueco a la vista es horrible. ¿Está bien? Pero bueno, es económico. Después tampoco requiere mano de obra muy especializada. Cualquier operario con un poco de práctica lo puede realizar correctamente. Es buen aislante térmico comparado con el ladrillo común. Como hablábamos antes, también su colocación es más rápida que la del ladrillo común, es más rápido, con lo cual si reduzco el tiempo de mano de obra también eso lo hace más económico. Es liviano para colocar, para transportar, para manipular, y bueno, como ventaja tiene varias medidas. El ladrillo común es 11, 5, 23. O varía un poquitito, pero las dimensiones son similares. Después también tiene una buena adherencia con morteros y revoques, por esas estrías que se le hacen. Y después como desventajas tenemos la aislación acústica es muy mala, un ladrillo hueco del 8 revocado, un clásico tabique divisor entre ambientes. Cualquier tipo de conversación o que esté a voz baja se escucha igual entre ambientes. No pueden quedar a la vista. El ladrillo media máquina uno lo puede dejar a la vista, pero el ladrillo hueco a la vista es estéticamente no es muy agradable que digamos. No tienen capacidad portante, prácticamente ninguna. Sin embargo, sabemos que algo se utiliza también, pero no debería. Y listo, ya está, pasamos al siguiente tipo de ladrillo, hueco también, cerámico también, pero ahora portante. El ladrillo hueco cerámico portante, es decir, que ahora tiene como capacidad soportar cargas, puede cumplir una función estructural dentro de la estructura, dentro de la construcción. Ahora los huecos, en vez de estar en el sentido longitudinal, están en el sentido vertical. Entonces, el material en el sentido vertical, el material cerámico, ¿no? Todo lo que vendría a ser la parte estructural misma del ladrillo, continúa la carga. Es decir, si yo acciono en el sentido gravitacional, todas estas paredes que están acá, que estoy marcando con el mouse,
continúan en el sentido vertical y transmiten la carga de un ladrillo al otro. En cambio, en el ladrillo hueco común, si yo aplico una carga, yo acá tengo solo estas 3 paredes del ladrillo. ¿Se entiende? Miren, a ver, veamos otros ladrillos. Bueno, acá en este sentido tengo solo estas parecitas, pero en cambio en el portante tenemos un montón de paredes y hay un poco más de material también, ¿no? Todas estas paredes, mismas internas del ladrillo, continúan en el sentido vertical, entonces eso le da una alta capacidad portante. Obviamente estos huecos sirven también para reducir el material, ¿está bien? Y que sean más livianos. Bueno, veamos a ver ventajas y desventajas del hueco cerámico portante. La principal de ellas es que tiene una buena resistencia mecánica, es decir, tiene capacidad portante, capacidad de resistir cargas. Al tener huecos y vacíos es buen aislante térmico. Esos mismos vacíos le dan la liviandad que lo permiten manipular sin necesidad de desgastar mucho al operario. Es portante de cargas y también tiene como otras ventajas, además de tener distintos tamaños, ¿tá? Como hablábamos antes, fíjense que las medidas ahora no tenemos de ancho 8, ¿tá? En el ladrillo hueco común venía de 8, 12 y 18. Y el ladrillo hueco cerámico portante viene solo de 12 y de 18 centímetros de ancho. El largo también es de 33 y después el alto hay de 18 y hay de 19. ¿Está bien? Pero bueno, supongamos, o sea, son las mismas medidas que el ladrillo hueco cerámico común, pero sin el 8, sin el espesor 8 centímetros que no es admitido como muro que tenga capacidad portante. ¿Tá? Tiene que tener una inercia para poder resistir cargas. Bueno, entonces veíamos que teníamos esas ventajas, que tiene varias medidas, en cambio el ladrillo común macizo no. Y también tenemos otros modelos de ladrillo que nos permiten hacer dinteles para colocar arriba de ventanas o de puertas, de aberturas. Dintel es como para armar una viga. Y además tenemos el modelo para hacer columnas, que tiene como dos grandes huecos, dos grandes vacíos, donde uno después puede volcar hormigón ahí y reforzar la estructura. Después de desventajas, una más la aislación acústica, como el ladrillo hueco cerámico que vimos antes. Son más difíciles de cortar, ¿tá? De fraccionar. Yo, para cortar un ladrillo hueco portante, tengo que utilizar una moladora. Y si tengo muchos ladrillos para cortar, lleva mucho tiempo, mucho ruido, mucho polvillo. Es molesto. Como el ladrillo hueco cerámico común que vimos antes, no pueden quedar a la vista y obviamente son más caros que los anteriores. ¿Está bien? Porque tienen más material, son más compactos, son más resistentes, más caros. Bueno, vamos a ver ahora los muros de bloques de hormigón, de bloques de cemento, que, bueno, tenemos varios modelos, están elaborados con morteros de cemento, arena y agua, que se los vibran, digamos, para que estén más compactos, para que no queden con tantos orificios, para que tengan un poco más de resistencia. Tienen huecos en el sentido vertical, ¿no? Para que puedan funcionar como estructurales, para que puedan soportar cargas. El muro del de 20, estos que tienen 20 centímetros de espesor, los puedo utilizar como muros portantes. Los de 10 centímetros ya es más complicado por la esbeltez que tienen, ¿no? Se pueden ir para el costado. Los de 15 sí se pueden también utilizar como... bueno, mira, tenemos de 20 estructurales, tenemos de 20 y nada más. Después el resto son todos tabiques divisores que no se pueden utilizar como portantes.
Bueno, sus dimensiones son de alto siempre 19 centímetros. Vieron como el ladrillo hueco que era 18, bueno, estos son 19. El largo siempre es 39. Y el ancho tenemos varios espesores. Los portantes solo pueden ser de 20 centímetros de espesor. Y de divisorios tenemos 10, 13, 15, 20, tenemos varias medidas. ¿Por qué 19 centímetros de alto y 39 centímetros de alto? ¿Por qué no 20 y 40? Porque cuando uno calcula los espacios, por ejemplo, para un muro, tiene que calcular en forma precisa cuántos ladrillos va a utilizar. Entonces, lo que hace es calcula 40 centímetros por ladrillo en el largo y en el alto 20 centímetros por ladrillo. Y ese centímetro que me falta es el mortero de asiento, o el material que se utiliza para dividir estos ladrillos, porque no van pegados uno con el otro. Tiene un mortero de asiento entre ladrillos. Entonces yo digo, bueno, tengo que construir una casa, la calculo cuántos ladrillos necesitaría, entonces es más fácil suponer 40 centímetros por ladrillo, múltiplos de 4, que de 39. ¿Está bien? Si yo hiciera el ladrillo de 40, tendría que calcular de 41 centímetros. Bien, entonces las medidas son siempre 19, 39 y el ancho. Siempre en realidad el ancho va al primero, ¿no? Ancho, alto, largo. Bueno, vemos algunas ventajas y desventajas de estos bloques de cemento, bloques de hormigón. Tienen una buena resistencia mecánica, es decir, son fuertes. Yo le puedo dar una patada y va a resistir. Además, bueno, obviamente pueden soportar cargas. Pueden quedar a la vista en algunos casos. Estos son muy utilizados en galpones, en industrias, fábricas, depósitos. E incluso también he visto algunos museos, creo, por ejemplo el Museo del Sibori, que está ahí en Palermo. Recuerdo que utilizaron estos, lo utilizan como una estética industrial, con pisos de cemento lisado, techos de chapa. O sea, tiene como una estética que en algunos casos puede ser interesante para algunos que otros tal vez no. A mí particularmente, estéticamente me parecen lindos, ¿no? Como para que queden a la vista. Al no tener que revocar, se colocan rápidamente, son grandes, estos vacíos le dan como una liviandad, son más pesados que los cerámicos, pero no son tan pesados. Se colocan rápido y requieren menor cantidad de mezcla. Tenemos nada más que 1 centímetro de mortero de asiento entre bloque y bloque. Tienen una buena aislación acústica, mejor que la del ladrillo hueco cerámico. También este mortero de cemento vibrado, compactado, es un poco más sólido, más macizo. Eso le da una mejor aislación acústica comparada con la del ladrillo hueco cerámico. Y además también, como veíamos antes, hay otros tipos de modelos, hay un montón, acá estamos viendo solamente este, que es para hacer, por ejemplo, dinteles, ¿no? Dinteles por arriba de ventanas y puertas, o para pasar modelos para pasar cañerías. Por ejemplo, acá yo podría pasar cañerías de electricidad o gas. Entonces vienen los mismos ladrillos, vienen con la canaleta adentro para que uno pueda pasar esas instalaciones. Después, desventajas, y la principal de ellas es que es muy mal aislante térmico. Incluso si yo no le coloco un relleno, por ejemplo un poliuretano o algo extra dentro de estos vacíos, cuando hay un salto térmico alto entre el interior y el exterior, se producen condensaciones, es decir, transpira. Son difíciles de fraccionar, cortar, como hablábamos antes con el portante, con el cerámico portante. Es muy molesto tener que cortarlos con la moladora. Por eso es que uno siempre en este tipo de bloques lo que hace es los espacios, los calcula para que los ladrillos vayan exactamente esa cantidad. Y hay bloques, ahí está el medio bloque, el medio ladrillo para los extremos, para la traba, ¿está bien? Porque los ladrillos siempre se tienen que colocar trabados entre ellos para que la junta no continúe.
Sin embargo, en este tipo de muros se puede hacer junta continua. Algunos, para este tipo de bloque, se permite con refuerzos internos, con armaduras, con hierros que se le ponen cada 2 o 3 hiladas, se puede colocar junta continua. Pero siempre conviene que estén trabados. Bueno, y después otra desventaja es que tienen que estar secos para colocarse. ¿Está bien? No, digamos, no pueden estar húmedos. Eso hace que si yo los tengo apilados en una obra, por ejemplo, y estuvo lloviendo una semana, tengo que esperar 3 semanas para que se sequen para poder colocarlos. Bueno, vamos a ver otro tipo de ladrillos que son de hormigones alivianados con burbujas de aire que se colocan, que se producen adentro químicamente cuando fragua, cuando endurece, cuando se fabrica el ladrillo. El material en sí mismo es hormigón celular curado en autoclave. Celular porque se generan células de aire adentro, curado porque cuando se fragua se los protege y se hace un curado es cuando uno fabrica un hormigón, se lo cura. Curar significa que mientras se está endureciendo, mientras estamos esperando que sane, que se ponga duro, uno, por ejemplo, lo mantiene húmedo, evita que se evapore el agua adentro rápidamente para que no se generen más orificios de lo que uno desea, a una temperatura, una presión, una humedad específica, etc. Y el autoclave significa en un lugar cerrado. Acá en Argentina el que los fabrica es la marca más conocida es Retac, y se los conoce con el nombre de estos bloques, estos muros se los conoce con el nombre de muros Retac directamente. Nadie va a decir HSCA. Bueno, acá hay una descripción que creo que es lo que acabo de decir. Dice que bueno, el curado es a vapor, ¿está bien? Eso aumenta la velocidad en la cual él adquiere la resistencia y hace un correcto fraguado, un correcto endurecimiento. Tenemos un montón de medidas, como de costumbre y como hemos visto, siempre la medida que se modifica es el ancho, ¿está bien? Pero el alto para este tipo de bloques es siempre de 25 y 50 centímetros de largo. Y después anchos tenemos un montón, ¿tá? Desde los 7 centímetros y medio hasta los 20 centímetros. Estos bloques también pueden ser utilizados como portantes porque son macizos, ¿está bien? Es un bloque macizo, pero liviano, porque este hormigón fue alivianado con esta reacción química que generó como burbujas de aire todo dentro del material. Bueno, y después también hay otros tipos de ladrillos, tipo dintel macizo o un dintel hueco para que yo pueda vertir un hormigón armado y generar tipos de refuerzos estructurales. Ventajas y desventajas. La principal de las ventajas obviamente es la liviandad y la aislación térmica que se logra con estas burbujas de aire que tienen inmersas dentro del material. Tiene una buena aislación acústica, ¿tá? Porque absorbe dentro de todo parte del sonido. Tiene una rápida ejecución, son ladrillos más grandes que los anteriores, son livianos, se colocan rápido. Tienen baja capacidad de absorber agua. Dentro de todo, ¿vieron? Si yo tengo un ladrillo común, macizo, es como una esponja. Yo lo mojo, absorbe agua y pasa del otro lado. El ladrillo hueco cerámico también. Ni te cuento el ladrillo de bloque cementicio que vimos antes, el bloque de hormigón. Tienen las células, digamos, todo lo que es la parte de aire de los bloques que hablábamos antes, son conectados. En cambio, el hormigón curado en autoclave, es decir, los bloques Retac, todas estas celdas de aire son independientes, son como burbujas independientes, entonces es como si fuese el poliestireno expandido. No
no tienen gran capacidad de absorber, porque las células de aire están separadas entre ellas, son independientes. Hacer una construcción industrial son muy precisos, o sea, el ancho es 25 centímetros, el largo es 50 centímetros y la dispersión puede ser más o menos 1 milímetro. Para construcción industrializada son muy buenos. Eso hace que requiera también menor material, menor mortero de asiento. Tiene una buena capacidad portante y ahora, como desventajas, como de costumbre, mientras más industrializados son, más resistentes son, más difíciles son de cortar. ¿Está bien? Todo esto es un bloque de cemento de 25 centímetros por 50 centímetros, todo en una sola cosa. Si lo tengo que cortar, me va a llevar tiempo. Entonces siempre tengo que calcular mis espacios para que coincidan con las medidas de estos ladrillos. Bueno, estos ladrillos además tienen cal para evitar que cambien las dimensiones, para reducir los coeficientes de dilatación. Entonces, esta cal hace que yo no le pueda poner una armadura pegada, ¿no? Por ejemplo, si lo quiero revocar o reforzar con algo, no le puedo poner el hierro pegado al ladrillo porque se va a oxidar. Bien, lo que sí, como desventaja, al ser estos ladrillos muy precisos y tener morteros de asiento muy finitos, de medio centímetro o menos, requieren ya de una mano de obra más especializada. Después estábamos hablando de eso, que las juntas, al ser tan pequeños, corren riesgo de fisuras, ¿no? Es muy común que yo hago todo, tengo que hacer un revoque finito, morteros, todo fino tiene que ser, con los materiales que ellos me dan. No puedo usar cualquier cemento comprado en cualquier corralón, tengo que comprar el mortero de cemento para revocar interior, para este tipo de ladrillo, porque tienen coeficientes de dilatación específicos que tienen que coincidir con el del ladrillo. ¿Está bien? Si yo coloco diferentes coeficientes de dilatación, cuando le da el sol, producen dilataciones diferentes, entonces hace que se agrieten. Con lo cual, toda la colocación de estos tipos de ladrillos requieren de una mano de obra especializada. Son muy sensibles a errores. Cualquier tipo de error acá se paga. En cambio, los ladrillos que habíamos antes, digamos, son más versátiles en ese sentido. Bien, si bien el ladrillo no es tan caro, los morteros, lo que hablábamos antes, los revoques y los morteros de asiento sí lo son, porque tengo que comprar específicamente los que ellos dictaminan, y también la mano de obra es más cara. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de todo lo que vimos antes, es construcción húmeda. Todos los muros, la colocación requiere de agua para ser colocados. Ahora vamos a ver así muy poco de lo que es la construcción en seco, porque después vamos a ver específicamente, vamos a hablar sobre esto más adelante, donde tenemos los clásicos muros de placas de yeso o placas cementicias, para tabiques divisorios internos. También para tabiques divisorios internos usamos mayormente placas de yeso, y para muros exteriores placas cementicias. El clásico tabique Durlock, que también se utiliza todo por lo que se conoce con el nombre de steel frame, estructuras de bastidores metálicos mayormente, es lo que decíamos que vamos a ver más adelante. Acá lo único que vamos a hacer es nombrar algunas ventajas y desventajas de este tipo de tabiques. Como ventajas, la principal de ellas es la rápida ejecución. Construir en construcción en seco con placas que tienen 1,20 por 2,40 es mucho más rápido que andar colocando ladrillitos de 15 de 5 por 23. ¿Está bien? Tiene una buena aislación térmica, ¿no? Si se les coloca adentro la aislación correspondiente, ¿tá? Una aislación que veremos más adelante, por ejemplo lanas de vidrios o espumas poliuretánicas, etc.
Flexibilidad de diseño, o sea, estos tipos de bastidores pueden tener cualquier tipo de formas. Sistema muy liviano, no consume agua y son fáciles de reparar o reemplazar. Es decir, si yo tengo un tabique divisorio de Durlock y si lo quiero sacar, bueno, lo puedo sacar, lo tiro, no es tan dramático. En cambio, un ladrillo común y ya es un poco más complejo. Si tengo que hacer una reparación de un tabique de Durlock y sé que pasa una cañería, pasa por ahí, agarro una trincheta, lo corto con una trincheta. Y después hacer un parche no es tampoco tan complicado. ¿Está bien? Consigo otro cacho de placa, me fijo dónde están los refuerzos, se enmasilla, se lija y se arregla. Digamos, generar modificaciones no son tan dramáticas en este tipo de construcciones como las construcciones húmedas. Después las desventajas ya requieren una mano de obra un poco más especializada que la que es para colocar un ladrillo común. Sin embargo, hoy en la actualidad ya la mayoría de los operarios maneja los tabiques Durlock casi tan bien como los del ladrillo común. Como otra de las desventajas es la resistencia mecánica. El argentino está acostumbrado a agarrar una pared y darle una patada y darle una piña con todas. Si te agarra bronca, te quitas con la pared. Sin embargo, en este tipo de tabiques, si le das una patada, le haces un agujero. Obviamente eso no ocurre con un ladrillo de macizo. Y la idiosincrasia del habitante todavía sigue deseando eso. Hay muchos que todavía les gusta sentir esa sensación de que si le doy una patada a la pared va a aguantar. En cambio, no lo intenten con una pared de Durlock porque obviamente se va a destrozar. Bueno, tienen una capacidad de resistir al agua, ¿está bien? Son absorbentes y son propensos a grietas o roturas. Esto, por su baja resistencia mecánica, lo mismo que decíamos antes. Y después, con respecto a los tabiques exteriores, que se utilizan placas cementicias, ¿no? que tienen una mejor resistencia mecánica, ¿no? que la placa de yeso. Es decir, la placa cementicia, si le doy una patada, la va a aguantar. El tema de todo lo que son los muros exteriores son las juntas y las uniones son muy complejas, ¿no? Por el tema de las dilataciones y la aislación hidrófuga. Eso es una resolución un poco más compleja. Bueno, por último tenemos algo parecido, pero con respecto a tabiques de madera en la construcción tradicional americana, conocida con el nombre de balloon frame. Este tema lo vamos a ver más adelante, por lo cual solo vamos a nombrar algunas ventajas y desventajas. Las ventajas, como toda la construcción en seco, es su rápida construcción. Tiene una buena aislación térmica, todo lo que es construcción en seco, al ser doble panelería, se genera una gran cámara de aire donde uno puede poner ahí otro material más de aislante térmico, por ejemplo la lana de vidrio. Entonces requiere una muy buena aislación térmica. También una flexibilidad de diseño. Yo le puedo dar a todos estos tipos de bastidores cualquier forma, ¿está bien? Al fin y al cabo son panelerías que pueden tomar cualquier tipo de volumetría y después uno la emplaca y queda con la forma del espacio que uno se imaginó. No consume agua, la madera es un material natural, da como una sensación de calidez. Y yo digo, me hice una casa de madera, es como que uno se imagina una sensación de cobijo, ¿no? Y bueno, el tema, una de las principales ventajas también, a diferencia de lo que hablábamos antes de las placas de yeso con los bastidores metálicos, en todo lo que es el balloon frame, la construcción en madera, es que todos los bastidores, la estructura, el sostén,
del emplacado es de madera ambas partes. Entonces hay una amalgama, hay una unión entre lo que es estructural y lo que es divisorio, mucho mejor que la del steel frame, que es metal con yeso. Eso hace que el comportamiento estructural en su conjunto es mejor, es más sólido. Más sólido entre lo que estoy hablando, entre la comunión. El steel frame se pueden conseguir resistencias mucho más fuertes, pero las uniones y las intersecciones para lograr eso son más complejas. Las desventajas, obviamente, también que requieren una mano de obra especializada comparada con respecto a la construcción tradicional. La madera es más costosa que la placa de yeso. ¿Está bien? Después pueden ser afectadas por insectos y, como sabrán, el agua también ataca a la madera si no es correctamente protegida. ¿Está bien? La madera, si está bien protegida, a la intemperie resiste eternamente. Si todos los años uno la lija, la pinta, la protege todos los años, dura una vida útil muy larga. Pero bueno, hay que hacerlo, hay que mantenerlo, con lo cual la madera termina pudriéndose porque no lo hacemos. Bueno, y después otra de las desventajas que tiene la madera es las deformaciones que puede sufrir por el mal curado, por haber extraído las maderas cuando todavía estaban verdes, cuando no estaban bien secas, cuando no fueron correctamente protegidas, y a su vez también, por más que uno haya hecho todo esto, el sol, las diferencias de temperatura, estas diferencias de humedad, pueden generar deformaciones. ¿Está bien? Si yo tengo por ejemplo acá esta ventana, y esto lo quiero dejar a la vista y yo coloco un vidrio bien pegado acá y no dejo ningún tipo de junta de dilatación, nada, las maderas, y no la protejo, bueno, la madera se deforma, obviamente produciendo daños en las cosas que está sosteniendo, por ejemplo una carpintería. Si yo tengo una ventana corrediza de madera, hay que tener cuidado porque la madera con el tiempo va cambiando de forma. Bueno, y con esto hemos visto de todo un poco sobre lo que son tabiques, muros, mamposterías, paredes, o como quieran llamarlas, y por haber resistido hasta acá y haber tenido toda esta capacidad aportante, les agradezco y nos veremos en la próxima. Bueno, chau chau, hasta la próxima, gracias por haber estado.